Bueno, en relación a la adopción, voy a tocar nada más que 3 temas que son importantes en la reforma, que son los tiempos de la adopción, los requisitos legales para la adopción y las diferencias con la actitud genérica y la idoneidad concreta para cada niño, en cuyos estas 2 últimas conceptos tienen que ver con la función profesional del psicólogo, y finalmente con las llamadas guardas puestas. Perdón, fui para cualquier lado. Acá está. Bueno, ¿qué dice el código en relación, el nuevo código en relación a la adopción? Que es una institución jurídica, claro, obviamente la adopción es una, acá sí, el derecho crea un vínculo jurídico, pero lo crea porque el vínculo lo precedió al derecho, es decir, el derecho no podría disponer que un niño que es hijo de alguien si ese niño y ese adulto no previamente no construyeron ellos un vínculo, porque el derecho puede crear el vínculo jurídico, pero el vínculo humano lo tiene que preceder. Por eso a veces cuando hablo por ahí con alguna psicóloga amiga, que uno tiende a decir disponer la vinculación, y yo veo que hace caras, me doy cuenta que claro, yo me entiendo como abogada, pero decir, no, vos no podés disponer la vinculación, a lo sumo los presentarán y después ellos verán si hay vínculo o no. Pero es una institución que tiene por objeto acercar al niño o adolescente, cuando vean NNA es niño, niña o adulto o adolescente, para que, garantizando su derecho en familia, pueda convivir con uno, por ejemplo, una pareja de adultos, y entonces ahí el vínculo va a ser reconocido por el Estado en la sentencia de adopción. Fíjense que la adopción tiene, el efecto de la adopción es desde que comenzó la guarda, es decir, desde que nació esa relación, porque lo que hace el derecho es reconocer si esa relación se dio. Puede ser que no se dé, y en ese caso no llegue siquiera a la convivencia. Bien, y acá viene el primer tema, los tiempos de la adopción, ¿no? Que es el tema. Hoy escuchaba en esta rápida comida que hice, escuchaba algo que me causó gracia, porque decían, para que vean que soy culta, decían Flavio Mendoza, no sé, se le rompió el pie, va a estrenar Extravaganza y no puede adoptar, de golpe, todo junto. Resulta que, claro, entonces hay como un tema del imaginario de cómo tarda la adopción, pero que vos estás inscrito, todavía no. Bueno, no sé, entonces escribiste y después decís que no puedes adoptar, pero hay un tema como, parece que la adopción tarda, y cuando decimos cuánto tarda la adopción, como dice Federica Otero, estamos pensando en cuánto tarda para el adulto, ¿no? ¿Cuánto tarda si yo me inscribo? Pero el tema es los tiempos del niño, no del adulto. Bueno, la adopción de esta nena, si esto es nuestra imaginación, tal vez tarde o no llegue nunca, porque en este tema de por qué demoran las adopciones, tal vez tenemos que pensar, si nos estamos refiriendo a estas, si esto es lo que tiene en mente Flavio Mendoza o quien fuera. A veces hay chicas de 12, 13 años que están embarazadas, que tienen un bebé luego, o personas con discapacidad física o mental, o chicos de 12 años, por ejemplo. Y realmente esto es así en Mar del Plata. En enero de este año, diciembre del año pasado, perdón, no había en todos los legajos de Mar del Plata una familia que aceptara un niño de 12 años, sano. No había en Mar del Plata. Por lo tanto, ¿por qué demoran? Será porque demora la adopción de la bebé rubia, pero en relación a los chicos de 12 años no hay en Mar del Plata un legajo, no había hasta diciembre, de padres que hayan dicho, de pretensos adoptantes, mejor dicho, que hayan dicho queremos adoptar a un niño sano de 12 años. Entonces tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿de qué estamos hablando en este por qué demoran las adopciones? Por ahí ustedes han visto en los diarios para 4 hermanitos, o para una nena con hidrocefalia, o para un nene que ha tenido problemas de adicciones, y son convocatorias públicas. ¿Por qué se llega a la convocatoria pública? Porque no hay en el país un registro que informe que hay pretensos adoptantes que quieran adoptar un niño en esas condiciones. Entonces, en el tema de por qué demoran las adopciones, podemos preguntarnos un poquito más
más allá del imaginario que cada uno tenga, ¿no? Y pensar en los tiempos, que esto lo manejan ustedes mucho mejor que yo, los tiempos del estado puerperal, cuando una madre puede dar su consentimiento válido, que no es a las 2 horas de haberlo tenido, ni por escritura pública a los 20 días, los tiempos de construcción del lazo familiar entre el niño y la familia adoptiva, porque se requieren 6 meses de esta construcción del vínculo que se hará en la convivencia. Los progenitores en estado de vulnerabilidad y un consentimiento libre que no tenga que ver con no tengo que darle de comer, que esto es una obligación del Estado, y la autonomía progresiva del niño. Hay niños que no quieren, Silvia, tenemos uno que ella es asesor, yo soy juez en el caso de una nena, que no quería un vínculo adoptivo y decidió que iba a esperar a su madre con fuertes adicciones, y por suerte hasta ahora la madre ahora está conviviendo provisoriamente con la mamá, porque la madre en un momento, ella también hizo darse cuenta, no sé cómo lo llamarán ustedes, y dijo, pero a mí me parece que si todos ustedes están pensando esto es porque creen que yo no puedo recuperarme. Y bueno, provisoriamente por hoy, pero ya hace varios meses que volvió con la madre. ¿Pero qué nos dijo ella? No, gracias, yo no quiero una familia adoptiva, yo voy a esperar a mi madre. Y si no es a mi madre, familia amiga, otra cosa, inventen otra cosa desde el derecho, porque mi realidad es esta, ¿no? Encaja con la adopción, que es lo único que se le ocurrió a los abogados en el código. Entonces, el tiempo como construcción social, y este tiempo que en el derecho todo siempre lo vemos, el tiempo a veces construye vínculos y a veces destituye, ¿no? Como ocurre con las prescripciones, tantas veces el tiempo construye o va destituyendo estos vínculos. Acá una colega de ustedes, que yo quiero mucho personalmente y también por su valía, que es Eva Giberti, dice con tanta claridad, no se trata de conseguir un niño para una pareja infértil, sino de aceptar que es el niño el que necesita una familia. Siempre estuvo escrito de ese modo, ya todos lo decimos de ese modo, pero el imaginario social que reinventa los hechos se había centrado en la familia sin hijos, desvirtuando el contenido de la convención. Y este tema que están así, la clamorosa embestida de los medios de comunicación en relación a agilizar los trámites, ¿no? ¿Qué quiere decir agilizar los trámites? Aportando estadísticas de supuestos niños disponibles y el rumor continuo de la comunidad acerca del tema son pregnantes del tema adopción. Y ella dice, bueno, es como que la comunidad tiene una doble lástima. Pobre el niño en situación de calle, habiendo tantos niños, habiendo tantas parejas infértiles, y entonces, ¿dónde está el error en esto? Entonces, ¿qué dice el código en relación a esto? Por supuesto que hay desidia y que puede haber miles de motivos por los cuales los expedientes sean más lentos de lo que deben, eso no hay duda. Y la ley prevé, la nueva ley, el nuevo código prevé un proceso ágil, pero hay tiempos que igual tienen que darse, que son los tiempos de los vínculos estos que manejan ustedes, y que la ley no puede inventar que sea más rápido, porque no puede inventar la realidad. Esto igual, ya en la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial que es copia, digamos, del Código Civil y Comercial, y por lo tanto muchas de estas normas ya son vigentes, son ley vigente en la provincia. Entonces tenemos medidas excepcionales de protección de derechos, la cosa empieza ahí, hay un niño en estado de desamparo, no sabemos dónde está la madre, a veces hay que ubicarla previamente, o tal vez un niño que ha sido puesto en estado de desamparo porque los progenitores no pueden hacerse cargo de él y no hay nadie en la familia extensa que pueda hacerlo, no hay abuelos, no hay otros referentes afectivos. Ahí es donde se toman algo que por ahí ustedes han escuchado, las medidas de abrigo, así se llaman, las medidas de abrigo por 180 días, para decirlo, digamos, rápidamente este tema, ¿no? Como no existen más los tribunales de menores, que se llamaban así, tribunales de menores, antes existían tribunales para la clase media, que eran los civiles y comerciales, y para los pobres estaban los tribunales de menores. Los niños pobres tenían un sistema asistencial, parecía que eran niños que no merecían familia, porque eran tribunales de menores, ellos solos, asistencial y penal, todos juntos, porque total, ya alguna te vas a mandar, porque precisamente sos un niño sin familia y un niño que después te volvemos a recibir a través del sistema penal. Esos eran los tribunales de menores, fíjense qué terrible. Tenían una competencia asistencial y no niño sujeto de derecho, asistimos y después si no te asistimos bien te criminalizamos. Eso desapareció. ¿Y qué pasaba? Los juzgados civiles y
y comerciales, viejos juzgados civiles y comerciales, los que he trabajado, se trataban las cuestiones de tenencia, guarda, es decir, iban las familias clase media que pueden pagar un abogado, los pobres al tribunal de menores sin abogado, ocurría eso. Ahora los tribunales de familia atienden a todos los chicos, los que tienen familia y los que no pueden tenerla para que la puedan tener. Me parece que eso es lo que tiene que ser así. Y todo el tema de tratar de ubicar digamos, un lugar para que estos niños puedan ser protegidos provisoriamente en una medida de abrigo, etcétera, está a cargo del Estado. El Estado, poder administrador, no judicial, porque la idea es restituir esos derechos en la familia de origen. Pero entonces, no es que el Tribunal de Menores ahora es familia, sino que toda digamos, esa tarea asistencial, digamos, está a cargo del Estado provincial, que lo que tiene que hacer es dar becas, es crear las condiciones necesarias para que la pobreza que existe y que es tan grande en la provincia de Buenos Aires no se lleve puestos los derechos de los chicos. La Argentina rápidamente suscribe convenciones internacionales, pero el problema es la actitud del Estado, ¿no? Las leyes son fantásticas, pero el tema es qué pasa después con lo que hacemos, ¿no? Entonces, el servicio toma la medida, comunica al juez y el juez va a resolver, una vez que agotados estos 180 días, en un plazo máximo de 90 días, si no ha sido posible restituirlo a su familia de origen, la situación de adoptabilidad. ¿Ven? La ley prevé estos plazos para evitar que los expedientes se duerman para siempre. Entonces, si han fracasado las medidas para que los chicos puedan volver con su familia, que es lo deseable, entonces dentro de los 90 días el juez va a hablar sobre la situación de adoptabilidad. Pero antes de esto, porque no vamos a esperar 90 días, lo que solemos hacer los jueces es dar una guarda simple, que es una figura cautelar, hasta tanto quede firme esta sentencia de declaración de situación de estado de adoptabilidad. Porque si esperamos que los padres apelen, que llegue hasta la corte, el chico es adolescente. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Otorgar una guarda simple para evitar que el niño quede en el hogar Gallone o en el hogar Scarpati. No digo institucionalizado porque mis amigas psicólogas tampoco les gusta que lo digan, porque ya me dejan sin palabras. Entonces, queda el niño, el juez resuelve la situación de adoptabilidad y ¿qué pide al registro? Que le remita 10 legajos, 10 legajos. ¿Qué significan? 10 familias que ya han sido evaluadas por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales y también que han presentado certificados médicos para ver dentro de todos estos que tienen una aptitud genérica, quiénes tienen una aptitud concreta para ese niño. Porque obviamente puede ocurrir que sean personas que han pasado este examen a priori, pero fíjense, porque pasar un examen para ver si uno es apto, bueno, no lo vimos en función del niño en particular. Esto lo hablamos mucho con nuestro equipo, los juzgados, ¿no? Porque hay límites, como a veces ocurre que puede ser que una pareja que podía parecer apta, después en los hechos no lo es. Y los psicólogos del juzgado me dicen, bueno, pero lo que pasa es que vos me pedís que te lo digan, yo no sé cómo va a ser con ese niño, no soy mago, soy psicólogo. Bueno, entonces hay una actitud genérica, pero es una valoración que no tiene que ver con el niño en particular y que no deja de ser una valoración también limitada. No obstante, en estas valoraciones también ocurre muchas veces que los psicólogos vienen y dicen, mira, hicimos la evaluación, a mí me parece que no están preparados, están todavía pensando en a veces duelos de niños que se han muerto, ¿no? De hijos propios, otros hijos que han muerto, o situaciones, o a veces vienen y dicen, no, nos anotamos, pero ahora estamos transitando una separación, preferimos que no nos llamen por el momento. Hay miles de situaciones las cuales puede ser que el equipo técnico nos diga no hay una evaluación favorable, o previo a hacer una evaluación favorable, ¿por qué no hacen terapia? La Argentina tampoco es un país en el que existan muchos cursos para que uno, yo creo que algo que sería muy bueno es que uno se autoevalúe, ¿no? Y tampoco hay muchos elementos para saber si uno puede, pero si hubiera cursos y espacios donde uno pudiera tramitar, los pretensos adoptantes, su deseo de adoptar y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las personas que es posible adoptar, tal vez evitaríamos que en la entrevista con el psicólogo le digan, yo
quiero, no que sea sanito, que podría ser que uno diga no tengo capacidad para poder proteger a un niño que no sea sano, porque siento que no soy capaz. Bueno, está bien. Algunos dirán, no me animo con un chico de 10 años. Es perfectamente posible. No queremos héroes, son personas normales. Pero si dicen, no, que sea blanquito, yo les pregunto a ustedes, psicólogos, si esto es una característica que puede ser modificada a través de una terapia, o es un rasgo de personalidad que ya no cambia. No lo sé, ni sé si es rasgo de personalidad o qué es. Pero hay ciertas respuestas. Queremos un chico chiquito, así lo educamos como nosotros. Ciertas respuestas que nos están dando, que le dan a los psicólogos como una luz amarilla, decir no, en algunos casos que hagan una terapia, después los volvemos a reevaluar. Y de esto se trata la aptitud genérica. Para la declaración de aptitud genérica es fundamental la función de ustedes. Y también en los casos tanto como miembros de los tribunales, pero también cuando estas personas a las cuales les pedimos que previamente hagan una terapia, van a ustedes como psicólogos y les dicen, miren, yo estoy anotado, pero me pidieron que primero haga una terapia con un psicólogo. Por supuesto, en estos casos son exhortaciones. De nuevo, no es que si no los vamos a llevar con el auxilio de la fuerza pública, porque es una exhortación para poder volver a después reevaluarlo. Si esta persona vuelve y no lo hizo y vuelve a tener una reevaluación favorable, se dictará la aptitud. Pero el tema es, digamos que nos parece conveniente a quién, al juez. ¿Pero por qué? Porque el equipo técnico dictaminó que es conveniente para la persona que quiere ser pretensa adoptante y en el futuro para el hijo. Entonces, bueno, así se llega a la sentencia de guarda con fines de adopción. Estoy bueno, igual voy a ser breve porque quiero llegar a... Bueno, y la sentencia de guarda con fines de adopción también prevé 6 meses de guarda para después poder iniciar el juicio de adopción, pero estos son los tiempos del niño. En realidad, el nuevo código prevé los tiempos de la adopción fundándose en los tiempos del niño. Y acá tenemos esto que yo les decía. Bueno, por un lado, la remisión de legajos. El registro remite los legajos, por supuesto, de los pretensos adoptantes, en primer lugar, que vivan en el mismo lugar que el niño. ¿Por qué? Porque el centro de vida del niño no tiene que ser modificado. Lo que pasa es que en algunos casos no hay adoptantes en el país. Entonces, si el único que está vive en Jujuy, habrá que llamarlo. Pero el tema es primero el centro de vida del niño. ¿Y por qué remite 10 o remite 20? Porque el juez tiene que saber, dentro de esa aptitud genérica, ahora tenemos a la otra persona, que es el niño. Y de estos 20, ¿quién es apto para este niño en particular? Que no es cualquier persona, es esta persona. Para este niño que por ahí tiene alguna dificultad en el aprendizaje, o que le gusta hacer deportes, o que le gusta tantas cosas, o que quiere tener un hermano. Y bueno, entonces habrá que ver dentro de estos legajos cuál es el más apto. Esta es el segundo trabajo del equipo técnico y de los psicólogos y trabajadores sociales. De todos estos, ¿cuál es el más apto? Por eso nosotros defendemos que la revisión de muchos legajos, a veces porque de 20 contesta el teléfono 1, que también nos ha ocurrido, pero porque esta es una evaluación que no es una cosa mecánica, decir el registro te manda uno. ¿Cómo nos manda uno? Y si ese no es apto en concreto para este niño, entonces por eso nosotros defendemos esta posibilidad de elegir entre varios legajos, porque jamás va a ser una elección arbitraria, o no puede el registro pensar que va a ser arbitrario y por eso enviar de a uno los legajos. De hecho no lo hace. Entonces, la gente tiene que cumplir con ciertos requisitos legales, residencia en el país, edad, etcétera, pero aún con todo eso hay que llegar a la aptitud genérica. Ahí presencia de los psicólogos, y presencia de los psicólogos nuevamente en la aptitud para el niño en concreto. Breve, eso es el tema entonces de los tiempos. Bueno, esto vamos de largo porque no hay tiempo para esto, pero quería hablarles finalmente, y con esto termino, de las guardas puestas. Es decir, todo este tema también, que los medios son especiales, para decir, quieren sacarle al hijo adoptivo a esta pareja, y uno tiende obviamente a hacerse cargo como oyente de esta situación, ¿no?
Las guardas, de hecho, son aquellas en las cuales directamente el progenitor le ha entregado al niño a determinada persona con la que no la une en principio ningún vínculo previo, especialmente ningún vínculo de parentesco, obviamente, si no, perfectamente puede haber una delegación de la guarda. En realidad es el tema de la compra de niños, el problema es el tema de trata y el problema de la compra de niños, situación que por ahí es más común en las provincias, en algunas provincias del norte que en la nuestra, pero también existe en la nuestra. Entonces, lo que dice el codificador, tampoco porque sea un negador de la realidad, sino porque la conoce muy bien. Y en esto creo que una de las principales codificadoras ha sido Marisa Herrera, que es una joven doctrinaria que tiene una brillante tesis doctoral sobre este tema, y porque conoce bien la realidad, es que dice, queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, porque si no, ¿para qué vamos a ir todos al registro si después podemos arreglar en directo con una persona que por ahí necesita, en condiciones de vulnerabilidad extremas, que bueno, a cambio de algo, entrega un niño? Pero fíjense dónde está la idoneidad genérica, la idoneidad particular. Todo esto quedó de lado, no hubo quien pudiera verlo, porque se legitimó, supongamos, una guarda de hecho. Entonces hay una prohibición, queda prohibido expresamente la entrega directa, mediante escritura o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares. La transgresión a la prohibición habilita al juez, no lo obliga al juez. ¿Por qué no lo obliga? Porque hay que ver cuál es el interés del niño. Si lo obliga, entonces vamos a castigar al niño para castigar a los que violaron la ley, pero el niño, ya habíamos dicho que no es una cosa, entonces no podemos perjudicar al niño por la conducta de los adultos. Pero habilita al juez a separar al niño transitorio definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección se funda en un vínculo de parentesco entre estos y los pretensos guardadores, que en ese caso evidentemente no hubo un tráfico de niños, lo que hubo había una relación previa. Ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación deben ser considerados. Claro, porque yo puedo entender perfectamente que uno delegue la guarda en otro, pero el niño puede vivir con esta persona a la cual se le delegó la guarda, pero es que acá se está pidiendo el vínculo de adopción, romper el vínculo con su progenitor de sangre. De eso se trata la adopción. Y volviendo a esto que decía Eva Giberti, la clamorosa embestida de los medios de comunicación, yo leí esta noticia ayer en un diario que no es de Mar del Plata, porque no voy a hablar de ninguna cuestión mía o de otro juez de Mar del Plata, esto es de Dolores, de la ciudad de Dolores, y así estaba titulado: Dolor e indignación del periodista, no sé, pero ya nos dicen, sientan dolor e indignación. Matrimonio reclama por su hijo adoptivo. Una pareja valcarceña, felizmente casada, felizmente, no sé, habrá que ver que felizmente casada, hace más de 7 años, recibió un golpe al corazón. Fíjense, el periodista como golpea, cuando la justicia provincial le quitó, no se llama Juancito, pero también violaban el derecho de Juancito a la intimidad y ponían el nombre, a Juancito, su hijo adoptivo, que convivió con el matrimonio por más de 1 año. Después cuando uno lee la noticia se da cuenta que no es el hijo adoptivo, que nunca hubo adopción, nunca hubo nada, en realidad nunca había habido una presentación judicial, o sea que tampoco había habido intervención del juez, nada. Pero después van a ver que no es una crítica a las personas, porque las personas cuando hablan, cuando les dan la voz, son mucho más coherentes que el periodista, es lo que dicen. Pero su hijo adoptivo, que convivió con el matrimonio por más de 1 año, luego de estar internado en el hospital materno infantil por recibir castigos de la madre biológica. Fíjense, reclama por su hijo adoptivo, les quitó a Juancito su hijo adoptivo. Bueno, no había adopción, o sea que nadie quitó, y además no se quita a una persona. No había adopción, tampoco había guarda con fines de adopción, tampoco había guarda simple. En realidad no había habido intervención judicial, o sea que no pudo haber adopción porque no había nada de eso. ¿Qué era lo que había ocurrido? Igual había una horrible intervención del Estado. Bueno, tampoco está el tema del derecho a la privacidad y los derechos humanos de Juancito, pero en este tema de la pareja valcarceña felizmente casada, yo digo, ¿quién dijo? ¿Había algún informe de un trabajador social que me diga cómo era la vida de esta pareja? ¿Había pericias psicológicas? Porque evidentemente era una entrega directa. Entonces, ¿cómo controla el Estado que esa pareja fuera apta? ¿Había, digamos, auxilio de la interdisciplina? No había nada de esto.
sujetos sufrientes, como vemos, los adultos, los que reciben el golpe al corazón. Pobre Juancito, ¿le habrá dolido? No lo sabemos porque no era el tema del periodista. Entonces, el relato, vamos a ver, fueron utilizados para cuidar a un niño de 1 año y medio. Este es, bueno, el grave, más que horror. La coordinadora de derechos del niño de Villa Gesell, poder administrador de la provincia, les ofreció quedarse con el menor, ya que no había en el distrito lugar de abrigo, es decir, una institución donde pudiera ser abrigado. Por supuesto está muy mal esto, ¿no? Nosotros le dijimos, dice la gente, que no estábamos anotados en el registro, la gente es más coherente, ¿no? Porque sabía que había un registro y nos contestó que era mejor, si no sospecharían que era una entrega, que solo había que dejar pasar el tiempo y que nadie lo iba a reclamar, como una valija usada, ¿no? Pero fíjense, a veces la gente no es, hay buena fe, obviamente hay casos donde hay buena fe, casos donde hay compra, pero hay casos donde la gente actúa de buena fe. Después de meses de convivir, dicen ellos, nos llaman del servicio zonal, el nuevo director, la anterior había sido desplazada, para decirnos que Juancito iba a ser restituido al juzgado de Dolores. Ahí intervino el juzgado de Dolores, dijo, ¿cómo? Guardacuesta, restitución. Acá hay muchas posibilidades que puede hacer el juez. El juez puede citarlos, explicarles, puede haber una posibilidad que sea que continúe con un régimen, con un sistema de comunicación con estos que fueron sus guardadores durante un tiempo. Hay miles de grises, no todo es blanco y negro. Me parece terrible, sí, que alguien lo saquen del lugar donde vivió 1 año. Me parece terrible cómo se inició esto, porque para esta gente el Estado no van a pensar si es el juez, fue una persona con autoridad la que les dijo que se lo quedaron. Además, bueno, y además, dicen, nos pusieron una restricción, es decir, no se pueden acercar al nene, parece, no sabemos con quién están y cómo se encuentran. Y fíjense, esto ¿saben quién lo dice? Esta pareja. ¿Cómo el Estado puede desproteger tanto a los niños y dejarlos con desconocidos? Nosotros sabemos que somos buenos padres, pero el Estado no nos conoce, le dice al periodista, no me diga que estoy felizmente casado porque esto es una presunción suya. ¿Por qué no viene un equipo interdisciplinario y nos perita a ver si somos buenos? La misma gente, falta que se autoevalúen ellos y presenten el certificado. Por eso digo, no es crítica a esta pareja que tal vez esté desgarrada, sino a estas actuaciones inconsultas en los temas de las guardas puestas. Por eso no todo es blanco o negro. A veces hay buena fe de los guardadores y hay erradas intervenciones del Estado. Estas actas de guarda simple que elaboran incluso las defensorías oficiales o el servicio local. Ayer hubo una audiencia en la que se trataba de esto, guardas simples que terminan después poniendo a niños en un estado de virtual desamparo también. Y en otros casos son apropiadores. Directamente yo fui de vacaciones a Santiago del Estero y me siguió una nena. Como un perro, y le dije, ¿dónde está? Y no, y la mamá me dijo que estaba de acuerdo, vivimos en Mar del Plata hace 2 años, pero ahora claro, se escolariza y necesito que usted, juez, me blanquee un poco esta apropiación. Ausencia de intervención del Estado, eso se detecta fácilmente, porque ahí no hubo intervención de nadie, me la traje, y después de 2 años, cuando ya sé que se formó un vínculo, ¿quién me la quita? ¿No? Petición de blanqueo de situación por el transcurso del tiempo. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Piensan que yo voy a tener una respuesta? Por supuesto que no, porque para eso tenemos el superior interés del niño en cada caso. No puede haber una respuesta genérica, sería ridículo pensar que eso es así. Pero desde la restitución a la familia de origen y restricción de acercamiento a los guardadores de hecho, hasta que esos guardadores de hecho efectivamente le corresponde una sentencia de guarda con fines de adopción, hay muchas cuestiones. A veces puede ser la guarda simple, a veces un sistema de comunicación para que continúen la relación. No siempre todo es blanco y negro y la respuesta depende del derecho de cada familia y de cada niño a esa familia. Por eso en el epílogo vuelvo a hablar de esta justicia anamnética de familia, esta posibilidad de que el niño adoptivo tenga a sus padres adoptivos, pero también ese guardador y a todos esos vínculos sanos que hubiera construido, ¿no? Aún esta amnesia o olvido del pasado siempre implica reconocimiento de que hay un lazo que quiero olvidar, ¿no? Y en este tema del padre ausente o del hijo de padre desconocido, que lamentablemente tanta experiencia tenemos, me parece que la justicia de familia y en adopción tiene que ser necesariamente anamnética. Y para terminar, no voy a terminar con un jurista, voy a terminar con Heyman, cuando recordando a su hijo dice, ya nunca cesarás de cesar, vuelves y vuelves y te tengo que explicar que estás muerto, ¿no? Este tema de la presencia de la ausencia
que tanto tienen que trabajar ustedes como psicólogos, pero también los jueces desde nuestras sentencias, ¿no? Este otro, el que dice que el ruido de los pasos resuena en la memoria, ¿no? Por ese corredor por el que no hemos tomado hacia la puerta que nunca hemos abierto, ¿no? Ustedes están para abrir tantas puertas, ¿no? Entonces, también para esto, también los jueces de familia estamos para no quedarnos con el presente fáctico, sabiendo que hay otro presente posible, y en este pensar la figura del juez, que siempre pareciera que tiene que tener una venda en los ojos, sepan que, por supuesto que no, que para mirar al otro y ver al otro no tenemos que tener venda en los ojos, pero que esta representación de la justicia argentina que hizo Irurte, que es tan linda, y que es la representación de la justicia argentina, ojalá estemos a la altura de esto, que está en el Palacio de Tribunales, es una justicia, ahí no se ve porque bueno, está oscura, pero es una justicia que está caminando, es mujer, pero además está caminando y está como que queriendo tocar y además tiene los ojos abiertos. Gracias.